Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Ruiz Ortega del tercer grado, grupo 3, turno vespertino. Hoy hablaremos sobre las chicas del radio o las chicas fantasma y las sufragistas y el cómo se relacionan con el derecho laboral. Amelia Maggia fue la primera mujer en morir tras padecer horribles síntomas, el 12 de septiembre de 1922 en Estados Unidos. Un año antes de su muerte su cuerpo había empezado a desintegrarse con rapidez. Por culpa de una infección perdió su mandíbula, sus huesos también se debilitaron y se le quebró la cintura, por lo cual ya no pudo caminar más. Su acta de defunción indicaba que la causa de muerte era una enfermedad de transmisión sexual, la sífilis. Pero luego se supo que el acta fue falseada para ocultar una tragedia. Amelia no fue la única que murió durante estos años. Tras extrañas circunstancias, decenas de mujeres fallecieron. Todas ellas eran jóvenes y unidas solo por una cosa, su trabajo. Y esto fue porque a inicios del siglo XX, la fábrica estadounidense US Radium Corporation les ofreció una paga 3 veces mejor de lo común, solo por pintar unos números en los relojes. Tenían que hacerlo con una pintura radioactiva llamada radio. A las empleadas se les pidió afinar la punta de los pinceles con los labios, ya que se desperdiciaba mucho material si esto lo hacían con un vaso de agua. A estas mujeres nunca se les advirtió del peligro que esto traería para ellas. Se empezó a hacer común trabajar con radio, o simplemente se veía glamuroso. Lo usaban en vestidos para que durante las fiestas brillaran en la oscuridad. Una incluso se pintó los dientes, esto con el fin de sorprender a su marido. Pero bueno, el radio actúa como un calcio, pero en lugar de fortalecer los huesos como suele ser, en este caso los debilita y los desintegra. Tanto en Canadá como en Estados Unidos, las chicas fantasmas, así se les denominó, comenzaron a presentar síntomas. Algunas, como Amelia, comenzaron con los dientes, pero otras, como Margaret Carlow y Hansel Vincent, se manifestó como fatiga crónica. Albina Lauris dio a luz a distintos hijos muertos, y otras simplemente sufrieron anemia severa debido a la destrucción de los glóbulos rojos, aunque la mayoría murió de una hemorragia imparable. En 1925 se dio a la luz que la pintura fluorescente fue la culpable del fallecimiento de las empleadas de la empresa. Esto comenzó las batallas legales en contra de la empresa, al intentar demostrar que habían sido engañadas y envenenadas. La empresa respondió con estudios falsos y poniendo como ejemplo la diversidad de los síntomas. No podían hacer nada, pues apenas tenían para un doctor, mucho menos tendrían para pagarle un abogado. Hasta que Leonard Grossman decidió ayudarles totalmente gratis, las asesoró y las ayudó legalmente sin cobrarles absolutamente nada. En 1928 murió el mismísimo inventor de la pintura radioluminiscente, por lo cual la noticia llegó a los medios. Fue en el año 1938 que por fin se reconoció la culpabilidad de la jefatura de la empresa. Aunque bueno, gracias a la lucha de las mujeres se marcó un antes y un después en el ámbito laboral, pues su historia reformó las leyes laborales a nivel internacional. Ahora, pasamos al video de las sufragistas. Aquí se nos muestra cómo interrogan a una mujer, a la que llaman señora Watts, en un juzgado en el cual solamente se le hacen preguntas relacionadas a su trabajo. ¿Cuánto tiempo lleva laborando? ¿Cuál es la situación en la que labora? ¿Cuál es su ambiente laboral, mejor dicho? ¿Cuál es su paga y qué tiene que desempeñar en eso? A lo que ella cuenta que trabajaban un tercio más que los hombres y que la forma en la que trabajaban era peor, pues estaban expuestas a ser envenenadas. Y a pesar de trabajar más que los hombres, mencionan que ganaban 13 chelines a la semana, mientras que los hombres ganaban 19. Y que ellos podían hacer entregas o simplemente respiraban aire fresco, mientras que ellas se quedaban casi asfixiadas. Ella cuenta que empezó a trabajar desde los 7 años hasta los 24 que llevaba actualmente, bueno, en ese entonces. Bueno, pasando a las preguntas. ¿Los patrones conocían el riesgo que implicaban estas labores? En el caso de las chicas del radio o las chicas fantasmas, sí. ¿Hay justicia en que una persona gane menos dinero realizando más labores que otro? En lo personal yo diría que no. Yo diría que tu salario dependería a tu desempeño laboral.
Actualmente, si fueses dueño de una fábrica como las descritas en los videos, ¿cuáles serían tus obligaciones? Yo creo que sería el pago de un salario justo, la seguridad e higiene de los trabajadores, la capacitación y adiestramiento de ellos, comisiones mixtas, permiso de paternidad y los útiles de trabajo para que puedan laborar bien. Si fuese empleado, ¿cuáles serían mis derechos? Si fuera de esas empresas, yo creo que sería la participación de utilidades y el aguinaldo, teniendo en cuenta que eran explotadas laboralmente. ¿A dónde debo acudir para que mis derechos fuesen respetados? Aquí en México creo que sería en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Su abreviación sería Profedet. ¿Y qué derechos me corresponderían? Serían el aguinaldo, la prima vacacional, seguridad social, vacaciones y pago de salario correspondiente al trabajo desempeñado. ¿Qué aportaciones realizaron al derecho laboral? Como lo dije hace un momento, el que estas mujeres hayan luchado por sus derechos nos deja mucho de qué hablar, ya que nos demuestra que si nos unimos podemos lograr un gran cambio en lo que necesitamos. Estas mujeres, la mayoría perdió la vida, pero pudieron demostrar que se podía hacer un cambio, ya que se nos menciona en el video que los mismos dueños de la empresa trataban de alargar el proceso para que así la mayoría de las mujeres que estaban envenenadas fallecieran y ya no pudieran dar un testimonio, porque al final se reveló que los dueños de la empresa sabían el riesgo que conllevaba este material y que ellos no se acercaban si no tenían un traje especial. Entonces nos deja mucho en qué pensar, igual en que los dueños solamente buscan mano de obra barata para así reemplazarla más fácil y poder explotar a las personas. Estas mujeres lograron un gran cambio y, como ya lo dije, reformaron las leyes laborales a nivel internacional. Y bueno, sin más que decir, muchas gracias por ver, me despido.